Ministro, buenos días. Como siempre, bienvenido al Gobierno de la Mañana y a la Z101. Para nosotros como equipo y como empresa siempre es un verdadero honor y un privilegio compartir con ustedes y ser medios para difundir las informaciones que ustedes llevan al país. A través de usted, ante todo, un saludo, un abrazo fuerte a su querida madre, mi querida y entrañable amiga, doña Fanny Sánchez, a quien definitivamente le tengo un agradecimiento eterno por su solidaridad, las luchas políticas que hemos librado juntos y por supuesto por mantenerme siempre a altos niveles de amistad, estima y consideración. La vamos a juramentar en el PRM próximamente. Atención. Este hospital, ingeniero, ¿qué facilidades, qué servicios van a tener aquí básicamente los habitantes de no solo de Esperanza, sino de toda la provincia? Bueno, es un hospital. Y por supuesto la inversión que significa y lo que ha sido para el gobierno cumplir con esta promesa que se había hecho. Bueno, este es un hospital que tengo que decirlo, como es la costumbre y la cultura de este gobierno, es un hospital que fue iniciado por la gestión pasada. Lo encontramos a un 30% en cuanto a la inversión de la obra civil, que son aproximadamente 650 millones de pesos, y a eso hay que sumarle la parte del equipamiento, que en conjunto hace una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, es un hospital ahí dice 28 camas, pero tiene 6 más, o sea que son 34 camas en realidad, la cifra correcta, y va a tener todo lo que debe de tener un hospital de esta categoría, un hospital municipal. Va a tener la parte de la emergencia, los servicios generales, imágenes, que son unos equipos muy importantes y muy necesarios, hospitalización, laboratorios, ginecología, maternidad, quirófanos, la UCI, unidad de cuidados intensivos, un área de tuberculosis, un área para hacer jornadas de vacuna y obviamente la parte de la farmacia. En total, como dije, son 34 camas de hospitalización y son unos 2.372 metros cuadrados de construcción. Lo encontramos a un 30%, vuelvo y repito, de la parte de construcción, pero cuando lo sumamos ya la parte de los equipos, lo encontramos básicamente a menos de un 20% y hoy lo estamos entregando para beneficio de los municipios de aquí de Esperanza. Ministro, precisamente esa es una curiosidad que siempre tengo con relación a su gestión, y era una pregunta que tenía si la obra ya estaba iniciada o se inició en esta gestión, porque noto que usted es un ministro de resultados. Hemos ya participado en varios programas especiales y usted entrega y hace en plazo a veces récord las entregas, la construcción, edificación y entrega de las obras. Y en ese orden quisiera que nos hablara como una fórmula o como método de eficiencia, si la ley 340-06 no ha sido un obstáculo para la eficiencia y desempeño en su gestión como ministro de la vivienda. Bueno, yo no le llamaría un obstáculo, porque cada vez que tú manejas recursos del pueblo, recursos ajenos, tú tienes que, de alguna manera, o de alguna manera no, tú tienes que constantemente ser transparente y que las cosas se hagan de acuerdo a lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Y si, como son dinero del pueblo, pues entonces los procesos de licitación, los procesos de pago, los procesos de ubicación, todos los procesos que conllevan, que son en realidad los medios para el fin, que el fin es entregar el hospital, porque no de nada sirve un proceso de licitación si al final no se puede entregar el hospital, pues son los pasos que tú tienes que dar para que el pueblo dominicano esté tranquilo de que sus recursos se están manejando de una manera transparente y de una manera pulcra. En esta gestión estamos inaugurando, si se pudiera decir, que aquí todos los procesos de equipamiento para tú equipar un hospital se están haciendo bajo proceso de licitación. Eso no se hacía anteriormente. Eso hay que decirlo. Un solo suplidor directo. No voy a decir eso, pero aquí se tiene que, y es la directriz de nuestro presidente,
de que las cosas se hagan, de que los resultados son importantes, pero la forma a lo que tú llegues a esos resultados es quizás aún más importante. Las cosas se tienen que hacer bien para dar el ejemplo, para asentar la cultura de que en un gobierno las cosas se manejan así, para cuando vengan los próximos, los que vengan después de nosotros, pues ellos tengan ya esa vara y tengan que hacerlo de esa forma. Pero claro, en el sector privado, hacer un proyecto es mucho más fácil, con mucho menos trámite, con mucha menos burocracia, pero como el dinero es de un grupo de personas o de una persona, no es de Claro. todos los ciudadanos. Ministro, tengo entendido que también en Laguna Salada se está esperando el hospital. ¿En qué altura está esa reconstrucción de esa obra? Tú sabes que en esta administración los hospitales, las remodelaciones y los hospitales de cero que se construyen lo hacemos nosotros. Remodelaciones de mucha envergadura que conllevan un expertise técnico de ingeniería, de manejar un proyecto de construcción, manejar un proyecto de equipamiento, con cronogramas y flujogramas y todo lo que eso conlleva, lo que nosotros hemos hecho toda nuestra vida. Pero si son remodelaciones sencillas, que básicamente son de mantenimiento de la infraestructura, eso lo hace el Servicio Nacional de Salud. Ese hospital precisamente está bajo el cargo del Servicio Nacional de Salud. Plan Mi Vivienda aquí en la zona, en la región y para la provincia, ¿tiene contemplado apartamentos? Nosotros estamos en el Plan Mi Vivienda en básicamente 2 provincias o 2 regiones, el Gran Santo Domingo y estamos en Santiago. Eso hace un total de más de 7,000 viviendas que tenemos en construcción nuevas. Pero el programa Dominicana se reconstruye, que es un programa que tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas existentes, cambiándole, cuando tienen el piso de tierra le ponemos un piso de cemento para que cuando llueva a la gente no se le enlode su casa. Le cambiamos el techo para que no le llueva adentro de la casa, que muchas de las casas de los dominicanos le pasa eso. Y le mejoramos las infraestructuras, las calles, los contenedores, o sea, todo eso. En esta provincia, en ese programa de Dominicana se reconstruye, hemos reparado ya alrededor de casi 1,000 viviendas en ese programa, con una inversión cuantiosa. Y es un programa muy importante para nosotros porque le mejora significativamente la calidad de vida a una persona que está viviendo en una casa en condiciones deplorables y se la volvemos una casa habitable, una casa digna. Señor ministro, una de las mejores cosas que tienen estos programas, y de hecho agradecemos la invitación para estar aquí, es salir de la burbuja del Distrito Nacional, de la capital, que claro es la principal unidad de población y de recursos, pero las necesidades se extienden en todo el territorio y es por eso que aprovecho este momento para preguntarle en materia del Cibao Central, esta región noroeste, cuáles son los puntos, además de una obra tan importante como esta, donde MIVET tiene importantes recursos económicos y humanos concentrados, cuáles son esas obras y qué calendario tendrían esas obras de realización en la región del Cibao. Lo que tiene que ver en materia de viviendas nuevas del proyecto Mi Vivienda, tenemos varios proyectos. Uno en Los Alados. Santiago. En Santiago, correcto. Donde tenemos aproximadamente 700 viviendas, de las cuales más o menos la mitad ya se han entregado. Interesante. Tenemos un proyecto en La Barranquita, Santiago. en Santiago también, que son aproximadamente 130, 140 viviendas, y ese está entregado en su totalidad. Y este sábado, en la provincia de Santiago también, tenemos específicamente en Hato del Yaque, una entrega de 150 apartamentos, que son apartamentos que va en consonancia con el proyecto del arroyo de Gurabo. El saneamiento de Arroyo Gurabo. Del mejoramiento y el saneamiento del arroyo de Gurabo, Y Napa. que son esas personas que están siendo desplazadas Correctamente. de esas áreas vulnerables, de que tenían esas viviendas en áreas vulnerables, o sea, cuando llovía y que había una crecida de ese arroyo. Mala insalubridad. Y más la insalubridad que tiene la cañada de por sí, la contaminación, pues entonces esas personas se veían en condiciones vulnerables porque se le metía el agua a su casa, básicamente. Vivían Exacto. muy cerca
del eje del arroyo. Entonces esas personas se están realocando, para elegir esa palabra, y estamos entregándoles. En muchos gobiernos a las personas le prometían vivienda para desalojarlo de un lugar y al final no se la estaban entregando, no se la entregaban. Y eso pasa, hay muchos ejemplos de eso. Rosendo debe saber mucho, Él dice que de por ahí, no sé. porque él tiene mucha experiencia. Sí, Entonces nosotros estamos ¿Y haciendo en qué condiciones, Carlos, le están entregando esas viviendas? son viviendas totalmente Donadas por el gobierno. Donadas por el gobierno, viviendas dignas, nuevas, no son amuebladas, pero totalmente terminadas. Oh, bro. Ya dignas. él quiere que le pongan un carro en la marquesina. Con ¿no? toda su Abusador. terminación, no, que le baje algo. Abusador. Entonces estamos entregando la primera 150, cumpliendo con la promesa del presidente de que a la persona que la estamos reubicando de lugar, le vamos a cumplir y le vamos a entregar, y agradeciéndole que hayan confiado en nosotros, a pesar de todos los ejemplos en la historia de que eso ha salido mal en algunos momentos. Sí, ministro, tengo una duda, porque usted dijo que ya la obra está en condiciones de que opera inmediatamente, se proceda con el proceso de inauguración, y veo aquí que la inversión fue de 660 millones. Quisiera que nos desglosara y nos explicara cómo se desglosa esta inversión en cuanto a infraestructura y en cuanto a los equipamientos Los médicos. equipamientos llegan a 1.000 millones. Sí, bueno, quisiera nos explicara en detalle y nos desglosara esa inversión. Sí, no, mira, yo tuve una equivocación ahí. Son 660 millones con todo. Ok. Son 600 millones con todo. Eso culpo a Claudio de mi equipo, que fue que me... No, hombre, subsanó a tiempo. No. Terrible. Pero es de humanos equivocarse. Entonces, eso incluye toda la parte de obra civil, los servicios, e incluye también todo el equipamiento médico necesario para que el hospital esté totalmente en funcionamiento. Y cuando digo en funcionamiento, a partir de hoy, el hospital puede estar funcionando. Pero ¿qué pasa? Esos equipos son nuevos y el personal que los va a manejar necesita recibir un entrenamiento adecuado para que esos equipos perduren en el tiempo y se usen de una manera correcta. Y no hay forma de dar ese entrenamiento sin antes, pues, habilitar el hospital completamente. Esa es la forma de que nosotros hemos convenido con el Servicio Nacional de Salud para ir integrando los hospitales. Entonces ellos, y lo anunciarán en el día de hoy, hacen un calendario de cómo van a ir abriendo los diferentes servicios que va de este hospital. Lo primero que se abre, se va a poder abrir de una vez, va a ser el área de consultas, porque eso es solamente que esté el personal, que probablemente ya está entrenado en otro hospital, y empiece a funcionar esa área. Pero ya las áreas de que tengan que ver con equipos sofisticados necesitan, y es parte también de la licitación que nosotros hacemos, del compromiso del contratista que está equipando el hospital, de dar un entrenamiento en cuanto a esos equipos a las personas que van a utilizar y hacer los que van a utilizar esos instrumentos para darle servicio a la población con esos equipos. Entonces esa es la forma con la que nosotros abrimos el hospital. En sentido general, ¿cómo va el programa de construcción y renovación de hospitales a nivel nacional? Todo este programa que ustedes están desarrollando. ¿Y cuáles podríamos colocar en orden de prioridad? Por ejemplo, que ustedes entiendan que deben de ser entregados primero a la población. Entregamos a principio de año el hospital de Villahermosa en La Romana. Y ese hospital lo entregamos como ustedes están viendo este. Nosotros no nos prestamos a entregar un hospital, primero la construcción, que después lo vamos a equipar, que no se puede utilizar. No. Nosotros no jugamos con eso. Ese hospital, al momento de entregarse, estaba listo para ser operado inmediatamente. Pero, como vengo diciendo, hay un proceso de entrenamiento y se fueron abriendo áreas y actualmente está todas las áreas habilitadas para ser utilizadas en el hospital de Villahermosa, en La Romana. Después, en el MUSA, también entregamos unas áreas en San Pedro de Macorís, porque ese hospital, primero, es un hospital regional bastante grande, tiene muchos años en deterioro, y cuando son hospitales en funcionamiento,
tú tienes que hacer un trabajo logístico de habilitar áreas que están ocupadas por médicos y pacientes, trasladarlos a otro sitio, trabajar esas áreas y después cuando esa esté lista, mover a las personas a esa área para que se habilite otra. Porque tú no puedes cerrar el hospital porque está dando servicio, ¿verdad? Y son hospitales que tardan más de lo normal por esa condición. Y por eso lo entregamos por áreas. Y en el MUSA entregamos una buena cantidad de áreas, vamos a seguir entregando. Próximamente, como en 2 o 3 semanas, en el Ceibo, que es un hospital que también está en funcionamiento, vamos a entregar otras áreas. Estamos entregando hoy. Después de vamos a entregar el hospital de Verón. El hospital de Verón, que lo vamos a estar entregando ahora en las próximas semanas. Después vamos a ir al hospital de Sajoma, en San José de las Matas, con un tremendo clima que tiene ese municipio ahí. Ahí sí. En Sajoma. A ver, le encanta. Vamos a entregar un hospital que lo hicimos prácticamente, o sea, de cero lo empezamos nosotros. Con un diseño de la gestión pasada que nosotros mejoramos y con un contratista de la gestión pasada que, valga la aclaración, la mayoría, para no decir todos los contratistas, nosotros lo heredamos de la gestión pasada y obviamente se les respeta su derecho adquirido. Claro. Y ahí no hay problema, no tienen que conocer a nadie para que la cosa se les resuelva. Entonces, después de Sajoma está un hospital muy importante para el norte, Santo Domingo Norte, Villamella, que es el Mario Tolentino. Correcto. Que es parte del complejo donde está el Ney Arias Lora, un hospital general muy importante. Vamos a estar entregándolo también en los próximos meses. Te puedo mencionar también un área del hospital de San Francisco de Macorís. Principal, es decir, más moderno. Que también es un hospital heredado. Te puedo mencionar también el INCAR, que le estamos haciendo un anexo, que es un proyecto de nuestra primera dama, que es un hospital oncopediátrico para los niños que padecen de cáncer. También te puedo mencionar, mencioné el de Dajabón, el de Nisibón, no sé, el de Jarabacoa también, que se está trabajando, entre otros. Entonces ese es más o menos el orden de los hospitales que estamos ¿Y haciendo. la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar está dentro del régimen de ustedes también? También, mira, cada uno de estos hospitales que nosotros recibimos, nosotros tenemos, antes de hacer un pago, asegurarnos que lo que se haya pagado en el pasado está invertido en la obra. Porque tenemos responsabilidad nosotros personalmente y penal incluso de no sobrepagar en un proyecto. Entonces eso conlleva, antes de hacer un pago, hacer una auditoría de lo que está existente en la obra. Y en el caso mientras más grande el hospital, más dura la auditoría. Y un hospital como ese... ¿Cuál es la situación ahí, básicamente? Un hospital como ese de 15,000 millones de pesos, la auditoría de años, la auditoría dura más de un año. Más de un año. Y lo podemos corroborar con cualquier firma respetada de auditores e ingenieros. El plazo que te dan para entregarte eso puede ser hasta 2 años. Adelante, Abel. Ministro, hay preocupación como ente, como experto en el Pero área. para concluir ese tema, Sí. ya próximamente nosotros hemos habilitado unas áreas, estamos licitando próximamente la terminación de unas áreas que le faltan unos ajustes que no se hicieron bien, como por ejemplo la parte del impermeabilizante y entre otras cosas, para poder entregarlo como a nosotros nos gustan, como debe de ser. 100% cumpliendo con todas las normas y costumbres de la ingeniería. Entonces eso se va a estar subiendo en las próximas semanas para poder entregar eso en los próximos meses. Como ente rector del área de edificaciones, de vivienda y como experto constructor, hay preocupaciones por lo que se ha visto en las últimas semanas, viviendas derrumbándose. Ayer una vivienda en Yamasá, un edificio la semana pasada. ¿Qué usted entiende que se debe tomar medidas correctivas? Edificios que no son tan viejos, otros, bueno,
diría alguna gente, que son los ingenieros de la pandemia, de la virtualidad. ¿Qué está pasando ahí en ese aspecto de las edificaciones, en esos fallos? No, lo que está pasando ahí es que se está construyendo sin la debida licencia de construcción y se está construyendo sin los técnicos adecuados y sin planos adecuados para hacer un tipo de obra de esa magnitud en algunos casos. Entonces, bueno, pero algunas personas dirán, pero tú debes de supervisar todo eso. Es correcto. Nosotros estamos aumentando el personal, porque no lo tenemos, es la realidad, y ningún gobierno lo ha tenido, para que nosotros tengamos un control del territorio, de todo lo que está pasando ahí, nosotros sepamos lo que tiene licencia y lo que no tiene licencia. Pero además, señor ministro, y no por echarle nada a nadie, pero también hay un trabajo que no están haciendo los municipios. Hay un trabajo que no está haciendo la autoridad local, que es la autoridad cercana. El CODIA, de hecho, dio unas declaraciones que yo apoyo. El CODIA dijo, específicamente dice su presidente, en este país nadie quiere ser dirigido ni supervisado. Y eso es una realidad, porque también es lo mismo que pasa con los policías. Tú quieres un buen policía cuando es para el otro y uno que te dé un chance cuando es para ti. Hay gente que para el otro quiere regulación, supervisión y vigilancia, pero cuando son ellos que están sometiendo unos planos o haciendo una obra... La paralizan y siguen construyendo. O te quieren meter una obra con un maestro de construcción que quizá no tiene, muy posiblemente no tenga las condiciones que exige el exequatur, que se le exige a los ingenieros. Bueno, pues vas a tener el resultado que vas a tener. Entonces, yo creo que también hay que, no porque el mal de muchos sea el consuelo de todos, sino porque también hay que recordar que hay una autoridad local que no ha estado haciendo su trabajo. Sí, y la verdad que los que están más llamados a controlar su territorio, porque son los que están más divididos en cuanto a la estructura, son los alcaldes. Correcto. Que están ahí todo el tiempo en su territorio. Pero eso se va a ir reforzando. ¿Qué pasa? Antes de nosotros aumentar la estructura, supervisar más, meter más supervisores, reforzar la ley, que también hay que reforzar la ley para tener sanciones más drásticas para las personas que están haciendo esto. Nosotros teníamos que el proceso de sacar una licencia, mejorarlo mucho, para que cuando llegue ese flujo de trabajo de gente que tú estás supervisando y van a sacar su licencia, pues nosotros le podamos dar respuesta. No se puede hacer de otra manera. Primero supervisar y después mejorar el proceso de otorgar la licencia. Mejoramos significativamente el proceso de sacar una licencia, como es parte de Burocracia Cero, del programa del presidente, que es una promesa de campaña. Instalamos la ventanilla única, reducimos en casi un 30% el tiempo de las licencias de construcción de lo que tiene que ver con edificaciones. Otras instituciones están haciendo lo mismo, porque yo no puedo otorgar una licencia de construcción sin antes tener todos los otros permisos de todas las otras instituciones, y ya cuando eso está de la manera que está, que claro que se tiene que seguir mejorando, pues ahora vamos a reforzar el personal para tener presencia en cada territorio y poder asegurarnos de que cuando se construya algo tenga su licencia. Y venga, saque su licencia, porque nosotros tenemos los procedimientos ágiles y fáciles para que usted pueda cumplir con la ley. Entonces, aparte de eso, como le dije anteriormente, reforzar la ley para tener consecuencias más drásticas para esas personas que, aparte de todas esas condiciones que le estamos creando para que cumplan con el proceso de sacar la licencia, si no lo quiere hacer, pues entonces tiene esta consecuencia. Y en eso es que estamos trabajando y se están viendo los resultados y se seguirán viendo a través del tiempo. Con el permiso del ministro, vamos a hacer una breve pausa para continuar con más al retorno en un programa muy especial hoy, donde el Ministerio de Vivienda y Edificaciones entrega esta importante obra al Hospital José Fausto Ovalles a la comunidad de Esperanza, donde nos enteramos de la misma voz del ministro Carlos Bonilla, de los demás lugares, tanto de la propia región del Cibao como en el resto del país, donde estas políticas en forma de infraestructuras útiles y necesarias para nuestra población se están llevando a cabo. Volvemos con más. ¡Llévatelo, Cundo! Noroeste y esencialmente dentro de la provincia Valverde, zona de agricultura, zona de producción bananera, arrocera, de cacao.
así como también de manufactura, una importante actividad también de zona franca, como ya nos explicaban más temprano, y esas necesidades, esa vinculación de la población con su suelo, bueno, pues también merece una presencia digna de otras políticas, entre ellas la de la salud, que hoy llega a través de la entrega de este hospital José Fausto Ovalles, una política que lleva a cabo el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, del cual tenemos precisamente con nosotros al ministro Carlos Bonilla, a quienes escuchaban antes de irnos a la pausa. Adelante, Conde, vamos a retomar las preguntas. Sí, ministro, tengo dos curiosidades en términos primero. Ten cuidado con la curiosidad de Conde. De las ejecutorias. No, pero ese descrédito, por Dios. Miren, con relación primero a las ejecutorias, yo quisiera que, ya que se ha hablado de tantas obras que este ministerio está ejecutando, que me resumiera las principales 5 obras o 10 obras que se han realizado del ministerio cuáles están en proyecto y se tiene la expectativa de concluir antes de que termine este periodo gubernamental de Luis Abinader. Mira, en cuanto a Del entrega 24 de al 28. viviendas, nosotros, viviendas nuevas, léase, empezada por nosotros, diseñada por nosotros, licitada por nosotros, planificada por nosotros. Nosotros hemos entregado, con las que vamos a entregar el sábado, casi 3.500 viviendas nuevas. Y lo pongo en contexto. Voy a poner un ejemplo. En el gobierno pasado se hizo un proyecto, Ciudad Juan Bosch, y lo estoy comparando proyecto por proyecto, porque hay otras instituciones que hacen vivienda también. Que, por ejemplo, la CAS, cuando tiene que desalojar unas personas de una cañada, tiene que hacer vivienda para dársela, ¿verdad? Entonces, Ciudad Juan Bosch, en los primeros 4 años de la gestión, prácticamente no se entregaron viviendas. Nosotros estamos hablando que en 3 años, casi 3 años, estamos entregando, ya entregadas, y vamos a llegar a las 5.000 viviendas, pero ya entregadas son aproximadamente 3.500. En 8 años, y tú lo puedes buscar en la página, está en la página del partido del PLD, son 4.000 y pico de viviendas que entregaron en 8 años. Entregadas con la llave, con la gente mudada, que así que yo te lo estoy comparando también. Entonces, si eso en 3 años que estamos entregando 3.500, que en agosto vamos a llegar a las 5.000, imagínate lo que se puede hacer en 8 años, cuando no tenemos pandemia, cuando ya diseñamos los proyectos, cuando lo licitamos, cuando tenemos toda esa parte de planificación agotada, porque en esos 3 años había que licitar, había que planificar, había que aprobar, porque entregamos todos esos proyectos con su título. Imagínate lo que el presidente Abinader puede hacer en 8 años. Entonces, ahí no hay comparación. En cuanto a reparaciones de vivienda, llevamos casi 45.000 reparaciones de vivienda. Tampoco tiene comparación, pero ni cerca. Esos números que a mí me gusta compararme para saber cómo uno anda, si uno tiene que ajustar, si uno se va muy lento, apretar, lo que sea. Eso no tiene comparación alguna con ningún gobierno, pero ni cerca. Aparte de eso, en el tema de hospitales, hemos entregado varios proyectos importantes que lo voy a mencionar. El hospital de Boca Chica, por ejemplo, lo entregamos nosotros. El hospital Padre Villini, que es un hospital muy importante por su historia y por lo que representa para la región sur del distrito, ¿verdad? Fuimos nosotros que lo entregamos también. Como te mencioné, entregamos el hospital de Villahermosa en La Romana. Hemos entregado por lo menos 7 CDAP u 8 CDAP diferentes a través de estos 2 años y pico de construcción. Y te puedo decir que en lo que queda de este año, mínimo, nosotros vamos a entregar esos hospitales que te mencioné, que pueden ser 5 o 6 hospitales. O sea que es una obra en cuanto a infraestructura de salud. Y bien hecho. Bien hecho. Que conste. Si quiere más de ahí, Conde, me avisa. Bien hecho, con su terminación adecuada, que o sea, que cuando tú lo entregues no es que va a llover y se te va a meter el agua en los quirófanos, o sea, con su garantía. Claro que podemos cometer errores, claro que podemos reparar cualquier cosa, mira, ven, repárame esto, como pasa en cualquier sitio, pero de que tiene su garantía, y ahí está el nombre de esta gestión, el nombre del presidente, el nombre de nosotros, y nosotros no nos jugamos con eso.
Ministro, saliéndonos del área de acción del ministerio, que es el ente que... Pero conde de lo mío, ¿cómo así? Tiene más obras con un año paralizado. El ente para las construcciones... desde el, Como debe de ser, hay que exigir. el Ministerio de Vivienda, que es el ente para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de construcción y de oportunidades, sobre todo para la gente más necesitada. Saliéndonos de ahí y cayendo en lo que se ha venido convirtiendo la ciudad de Santo Domingo en los últimos, podríamos decir en las últimas 2 décadas, el gran desarrollo inmobiliario en la ciudad. ¿Qué más queda en Santo Domingo, en el distrito, por ejemplo, que se pueda aprovechar? ¿Y hacia dónde, desde el punto de vista de tu experiencia y tu capacidad como desarrollo inmobiliario, deberá comenzarse a extenderse la ciudad, fuera de lo que es el polígono central? Mira, el ayuntamiento del distrito tiene, que es por primera vez, un excelente plan de ordenamiento territorial del distrito, inclusive ya consensuado con los sectores, y no sé si próximamente o ya lo han sometido para aprobación por los regidores. Un excelente plan que contempla dónde se puede construir altura, dónde no, y para dónde se debe guiar la ciudad. El Distrito Nacional tiene un suelo bastante bueno para soportar alturas, edificaciones altas, y aprovechar ese espacio para que los servicios y las personas se concentren en un lugar y así se planifica la ciudad. Pero eso va de la mano con un buen plan de ordenamiento territorial y con un buen plan de manejo de flujo vehicular también. Por ejemplo, el presidente está extendiendo, que es un proyecto que no ha empezado este gobierno, pero es un proyecto que le aporta a la ciudad, hay que decirlo, y está extendiendo las líneas del metro para que más personas puedan llegar sin su carro a diferentes puntos de la ciudad, y eso hace que la gente deje su carro en su casa. Cuando eso esté conectado, que tú salgas de tu casa y tú puedas llegar a cualquier lado en el metro, pues entonces van a haber menos carros. Entonces ese plan, es importante que se haga. Y aparte de eso, la gente y los ingenieros están tomando conciencia de que cuando hacen una edificación, tienen que dejarle más espacio a las aceras, tienen que dejarle más espacio a la ciudad para que esta ciudad se vuelva más caminable, más habitable. Y el ayuntamiento también está trabajando en ese sentido. Y uno lo ve como muy lejos, pero cuando uno se planifica, en 5 años tú ves una gran diferencia cuando tú empiezas a tomar decisiones en esa dirección de mejorar el entorno, de mejorar la ciudad. Y yo creo que el ayuntamiento ha hecho un excelente trabajo en cuanto a eso. ¿Qué impacto tiene, ministro, en el sector construcción, sobre todo en el sector vivienda, las medidas de ya 125.000 millones de fácil liquidez y rápida al sector financiero del Banco Central, la Junta Monetaria? ¿Qué impacto tendrá en esto en el área de vivienda, que ha sufrido mucho con las tasas de interés? No, imagínate, eso tiene un impacto. Cuando tú tienes tasa al 13, 14 y te la ponen al 9, eso dinamiza la economía de una manera vertiginosa, porque los números no te daban a un 14, pero cuando te lo ponen a un 9 te dan automáticamente, y tú tenías tu proyecto aprobado, tenías tu proyecto ya que el banco te lo había revisado, pero no había firmado el contrato porque la tasa estaba en un 14. Entonces, cuando tú ves que la tasa la ponen en un 9, tú firmas el préstamo automáticamente. Y quizás por eso ese dinero se pudo distribuir de una manera rápida. Pero yo creo que los bancos aquí son, tú sabes, hacen un buen trabajo, y estoy seguro que manejan eso de esa manera. Y aparte de eso, hubo otra, liberaron más fondos en ese sentido, 35.000 más, y que eso va a dinamizar la economía de una manera también que tarda unos meses en verse, en sentirse, pero eso es muy positivo para reactivar la economía, que tuvo que de alguna manera ralentizarse porque la inflación había que controlarla, y la única manera de controlar la inflación es enfriando un poco la economía, subiendo las tasas de interés para que
se controle esa inflación, pero ahora vamos con todo para que se dinamice la economía a través de la baja de la tasa de interés que ya empezaron a bajar. Señor ministro, de cara a la construcción como actividad en general, tanto la que hace el propio Estado a través de sus instituciones y la que ocurre en el mercado, ¿qué pudiera hacerse que no se ha hecho, sobre todo cuando en materia legislativa otros países, para conservar la actividad y para impulsarla, como ha pasado también en Centroamérica sobre todo, han tomado decisiones relacionadas a productos, a insumos, en materia sobre todo de los impuestos que tienen, que todavía incluso algunos tienen cargas arancelarias anacrónicas? ¿Qué pudiera hacerse en materia de la construcción para seguir abaratando? Yo insisto, hablaba ahorita del crecimiento de una demanda, de un poder adquisitivo, de un crédito que crece, pero de una oferta que entonces luego tiene una serie de situaciones que impiden que su crecimiento sea igual de rápido. ¿Qué pudiera lograrse, sobre todo tal vez pensándolo en materia legislativa primero? Mira, el problema de los déficits habitacionales existen en todas las ciudades, incluyendo las primeras potencias del mundo. Es un problema complicado de solucionar y de manejar. Y en esos mismos países donde hay mucho dinero, los desarrolladores privados tienen un costo fijo de cuánto vale una vivienda. Tú no puedes hacer una vivienda más barata de cierto monto. Exacto. No hay forma. Imposible. O sea, los números son los números. Y la gente no va a hacer proyectos para perder dinero. Claro. Entonces, ahí es que el gobierno debe de subsidiar de alguna manera a las personas que se lo merezcan, a las personas que lo necesiten, a las personas que tengan unos ingresos por debajo de un rango, ese tipo de proyectos. Claro, tú debes abogar como Estado de hacer la vivienda lo más económica posible, ¿verdad? Y ver la cadena de costos también. La cadena de costos, de un tamaño específico, con una terminación que quizás tú puedas entregarle una vivienda a un ciudadano en un nivel, y que el ciudadano a través de los años también pueda mejorarla, pueda arreglar el baño, porque eso ayuda también a que tú te metas en la vivienda más barata posible. Claro. Entonces, en muchos países le dan un subsidio directo, que aquí se está haciendo a través del programa Mi Vivienda, y también le dan un subsidio, por ejemplo, en la tasa de interés. En Estados Unidos garantizan el préstamo para que el riesgo sea menor, y por ende el banco le preste a esas familias a una tasa más barata. Eso yo lo veo totalmente factible. Otra cosa que pudiera dinamizar mucho la construcción es la ley de alquileres. Ok. Que podemos entrar en ese tema. La ley de alquileres. ¿Qué pasa? En este país, el ciudadano dominicano tiene muy pocas opciones de inversión seguras, porque no hay una bolsa de valores súper desarrollada como en Estados Unidos, donde tú puedes comprar una acción en Coca-Cola y ver cómo tu acción crece en el tiempo y te pagan dividendos y todo eso. Aquí no hay esa opción. El dominicano lo que cree es invertir en un solar, invertir en una propiedad, invertir en un apartamento. Y con esa cultura que hay aquí, debieran hacerse proyectos solo de alquiler. Los desarrolladores debieran hacer un proyecto de 100, 50 apartamentos para alquilarlo solamente y quedarse con el inmueble. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando una persona no te pague. No, pero para sacarlo alquilado de ahí, después no se quieren ir. No es fácil. Para disponer de tu inmueble de nuevo, que es tuyo, que tú lo pagaste, que tú quedaste en un acuerdo con una persona y es él que está incumpliendo. ¿Por qué el propietario tiene que verse afectado por un incumplimiento de otra persona? Eso no debe de ser. Además de que hay un derecho constitucional del libre disfrute de una propiedad cuando es tuya. Eso se tiene que respetar. Que hay un derecho constitucional a la vivienda, pero no es el propietario que tiene que darle vivienda a la gente, es el gobierno. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, parte de nuestra propuesta que hicimos ayer, que fue por primera vez que fuimos al Congreso y dimos nuestra propuesta de manera oficial, fue centrado en eso. Mecanismos justos, ¿verdad? Garantizándole la dignidad y el debido proceso a esas personas que es evidente que no pagan, de cómo disponer de esa propiedad de nuevo. ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que propone
propone el ministerio específicamente en ese sentido? Bueno, nosotros proponemos que ese tema de cuando haya una clara evidencia, ¿verdad?, de que el problema es de que el inquilino no ha pagado, Pago. de que el inquilino no, eso es fácil de demostrar. Por ejemplo, nosotros proponemos registrar en el alquiler con todos los datos del alquiler, el monto, el tiempo que va a durar, la propiedad, en el número de cuentas que tengan que ser obligatorio, que es ahí que tú tienes que depositar el monto del alquiler y con una descripción del concepto, ¿verdad? Y si tú vas a una entidad con un estado de cuenta de esa cuenta y tú demuestras que ahí no hay depósito de ese inquilino, no hay por qué darle mucha vuelta a eso. Exacto. No hay por qué judicializarlo y que dure mucho tiempo en tu poder, porque ese es el problema. Cuando tú judicializas algo, en la primera audiencia, tú puedes decir que tú no tienes abogado y hay que esperar otra para que tú busques un abogado. Y después para que conozca. En la segunda audiencia, no, que yo acabo, el abogado dice, no, yo acabo de tomar este expediente, Tengo hay que darme conocer. tiempo para yo verlo. Entonces, en la tercera audiencia, no, vamos a recusar el juez. En la cuarta, entonces te pasan 3 meses en eso. O sea, tiene que haber un trámite, y esa es mi propuesta, Pero administrativo. en ese orden es que quisiéramos que clarificara porque, como le inquietaba a nuestro compañero Rosendo, hay versiones respecto a una propuesta del ministerio en el orden de generar viviendas provisionales para trasladar allí a los ciudadanos que estén en falta de pago hasta tanto se tramite un formal desalojo. Quisiéramos que nos aclarara de manera contundente si esa propuesta efectivamente nació Qué del bueno que Ministerio tú de la me Vivienda. preguntas eso, porque eso va, mi perfil de desarrollador va en contra de lo que tú me estás diciendo. Como yo entiendo que el Estado en algunas cosas es ineficiente. Claro. ¿Cómo yo voy a proponer que el Estado tenga apartamentos y que lo administre y que se lo preste a personas y que se premie esa... Ese es el premio a los que no esa mala cumplen. conducta. Claro, es claro. imposible que yo proponga eso, ¿tú me entiendes? Nosotros, cuando nos dimos cuenta de que aprobaron esa ley en primera instancia, no habíamos emitido una opinión, nosotros hicimos una carta sometiendo 2 documentos. Un documento que era nuestra propuesta de un proceso administrativo solamente para cuando se demuestre